Hola familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy vamos a ver otro de los caminos que toman algunas personas. Se trata del adventismo del séptimo día. Si bien este camino tiene cosas interesantes, sus doctrinas pueden desviar a muchas personas del verdadero camino que es Cristo. Al principio del siglo XIX se renovó el interés por la segunda venida de Cristo. Las enseñanzas de William Miller impactaron a los fundadores de este camino. William Miller se dedicó al estudio detallado de las escrituras proféticas. Basado en el libro de Daniel, calculó fechas y los resultados de su estudio concluyeron en que Cristo volvería a la tierra entre los años 1843 y 1844. Por 25 años, Miller expuso sus enseñanzas en las iglesias y a la comunidad por medio de la imprenta. La gente estaba interesada. Entre 50,000 y 100,000 personas se preparaban para el regreso de Cristo y el fin del mundo. Lamentablemente, aunque los miles de personas fueron pacientes, ese día, el 22 de octubre de 1844, Jesús no regresó a la tierra. Las enseñanzas de William Miller no recompensaron la fe de los miles de personas que esperaron hasta la medianoche. Por supuesto que hubo una gran decepción. Miller ya había fallado anteriormente con 2 intentos equivocados. El 21 de marzo de 1843 fue la fecha exacta para el regreso de Cristo. Dado que no ocurrió el advenimiento, Miller rectificó. La fecha nueva planteada sería el 21 de marzo de 1844. El tercer intento de su interpretación fue el 22 de octubre de 1844. Luego de 3 intentos fallidos, Miller reconoció que se había equivocado en su forma de interpretar la Biblia. Por cierto, este evento se conoce como el Gran Chasco de 1844. Diferentes personas, decepcionadas de las enseñanzas de Miller, se unieron para volver a estudiar las Escrituras y descubrir que había salido mal. Se unieron para formar una nueva iglesia adaptando las enseñanzas de Miller. Hiram Edson, discípulo de Miller, tuvo una nueva revelación acerca de las enseñanzas de su maestro. Edson presumió que Miller no se equivocó de fecha, sino de lugar. Además, Edson introdujo la doctrina del santuario celestial, asegurando que Cristo había entrado en un santuario celestial para purificarlo. Cabe mencionar que esta nueva doctrina fue una revelación que Edson tuvo. Otro personaje importante en la formación de esta nueva iglesia fue Joseph Bates, quien introdujo el guardar el sábado como día de reposo bíblico. Por último, uno de los personajes más representativos de la iglesia fue Elena de White. Aunque estaba desilusionada por no haberse cumplido la profecía del regreso de Cristo, White afirmó haber recibido visiones después del Gran Chasco, visiones que marcaron a muchos adventistas. Los miembros de la iglesia empezaron a decir que White tenía el don de la profecía. Además, White influyó a muchos en la iglesia con sus escritos. Estos personajes fundaron con sus nuevas doctrinas y visiones una nueva iglesia, los adventistas del séptimo día. Si bien los adventistas son cristianos protestantes, hay ciertas diferencias con el cristianismo ortodoxo. Sus creencias distintivas son la observancia del sábado, el santuario celestial y la manifestación del don de la profecía en el ministerio de Elena de White. En lo demás, se parecen mucho a una iglesia protestante. Sus creencias están en la Biblia como autoridad, la deidad y la salvación por fe por medio de Jesucristo. Además, son creyentes que promueven un estilo de vida saludable para Dios y su ayuda a los necesitados es admirable. Sin embargo, muchas personas consideran que hay doctrinas que pueden desviar al creyente del verdadero camino. La observancia del sábado es una doctrina representativa de los adventistas. Para ellos guardar el domingo es aceptar la marca de la bestia, pero guardar el sábado es aceptar el sello de Dios. La revelación de White confirmó que el sábado era el día que se tenía que guardar. Pero ¿por qué la mayoría de cristianos protestantes evangélicos guardan el domingo? Debemos de comprender que el mandato de Dios para guardar el sábado fue dado a su pueblo.
no fue una orden general para la humanidad. Además, los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, poco después de la resurrección de Jesús. El domingo fue el punto principal de la predicación, porque fue el día en que resucitó Jesús triunfando sobre la muerte. Asimismo, los padres de la Iglesia manifestaron que el domingo era el día del Señor y no la imposición de Constantino, quien legalizó la observancia del domingo en el año 321 después de Cristo. Sobre este punto, Ignacio de Antioquía escribió: todo aquel que ama a Cristo celebra el día del Señor, no guardando más los sábados, sino viviendo de acuerdo con el día del Señor. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor. No sé tú, pero yo quiero ser amigo del Señor. Otras personas también han acusado a la Iglesia Adventista de ser legalistas. El legalismo no es exclusivo de este camino. Todas las iglesias, grupos y sectas pueden ser legalistas. Esto es algo que pensé al leer el libro de la hermana Walker. Esto que quiero comentar sobre el legalismo no está en el libro, pero lo quiero compartir para que hagamos conciencia. El legalismo es la aplicación literal de las leyes, no tomando en cuenta otras circunstancias. Las circunstancias de una persona pueden ser diversas: situaciones, contexto histórico y social, vivencias, tradiciones, creencias e ideas son algunas de las tantas circunstancias que puede estar pasando una persona. El problema del legalista es que no le importa las circunstancias del otro con tal de cumplir la ley. Aplica la ley sin importarle las circunstancias del otro. Un legalista se vuelve insensible, duro, sin posibilidad de tratar con los demás. Solo está en la iglesia para hacer valer la ley de Dios, olvidando que una vez también fue un transgresor de la ley. ¿Conoces a algún legalista? ¿Fuiste o eres un legalista? El problema de este camino, de otros y de muchas iglesias cristianas, es que quieren aplicar las leyes y las revelaciones bíblicas sin considerar las circunstancias. Imponer las leyes que no se pueden cumplir impide el funcionamiento de la gracia de Dios. Actuar como legalistas, como guardianes de la ley, impide que las personas que necesitan de Dios se puedan acercar a Él. Considero que tenemos que tener cuidado de no caer en el legalismo, porque no podemos convertirnos en guardianes de la ley de Dios y no permitir que la gracia actúe sobre el pecador. A veces pensamos que somos llamados a ser fiscales de Dios. Acusamos al pecador para que sea condenado, imponiendo leyes para que el pecador no las pueda cumplir. Esperamos que el pecador infrinja alguna ley para poder acusarlo en el nombre de Dios. Sin embargo, tenemos el ministerio de la reconciliación. Abogamos a Dios por el perdón del pecador, porque un día tú y yo estuvimos en el banquillo de los acusados y sabemos el dolor que causa el peso de la ley de Dios sobre nosotros. Pero lo que más duele es que no hubo nadie que nos defendiera. Había fiscales acusándonos en vez de abogados que nos defendieran de la religiosidad. Hermanos, somos abogados, no fiscales. Nuestro llamado es ayudar al pecador para que se reconcilie con Dios. No defendemos al pecado, no nos confundamos. Defendemos al pecador del legalismo. Debemos usar la ley de Dios para ofrecer gracia sobre el pecador. Yo quiero ser un abogado que defienda a más personas del legalismo, en vez de ser un fiscal que acuse a las personas en nombre de Dios. Ya hay muchas religiones que esclavizan a las personas que entran en ellas por medio del legalismo. La Iglesia de Cristo debe liberar a las personas para que encuentren verdadera libertad. ¿Sabes? Nos deben importar las personas. Debemos de ser empáticos, tratar de comprender por qué una persona es lo que es, para intentar ayudar por medio de la palabra de libertad. A través del amor, las personas creen en el Evangelio de Jesús. No lo harán por cumplir leyes. Más bien por amor a Dios nos sometemos a sus leyes y su yugo no es gravoso.
Como siempre, la hermana Walker nos invita a que oremos por ellos y que empecemos por el terreno que tenemos en común para poder hablar. Los adventistas tienen un corazón que ama a Dios, pero en oración podemos pedirle a Dios que abra sus ojos, como un día nosotros lo hicimos. Además, la recomendación es evitar las discusiones para defender ciertas posturas. Con paciencia llevamos a las personas a Cristo. Bueno, familia, ¿qué opinas de este tema? Espero que lo que hayas escuchado en este podcast te haya sido de bendición. Te pido que le des like al video y te suscribas al canal. Y te agradezco por tu tiempo para escuchar este video, este audio, este podcast. Nos vemos pronto para estudiar otro capítulo del libro de ¿Cuál camino? De nuestra hermana Luisa Yetter de Walker. Espero que haya sido bendición todo lo que hayas escuchado aquí. Dios te bendiga y bendiciones para todos. Chao.